Estamos en la clase 13, bienvenidos. Vamos a ver como siempre la agenda. Antes de ir a la agenda, comento que las evaluaciones todavía no están todas corregidas, pero sí la gran mayoría, así que chequen el campus. Hoy durante la tarde estarán todas ya terminadas, ¿sí? Creo que después de que termine de tener como un resumen de bien qué es lo que pasó en general, eh, daremos una fecha de recuperación, diremos cuándo y la modalidad. Estoy pensando si la modalidad es tipo domiciliaria y no en horario de clase. Estoy evaluando esa posibilidad, ¿sí? O hacerla en la semana de recuperación. Pero por ahí ustedes quieren dar ese recuperatorio antes de que no pase mucho tiempo. Entonces estoy tratando de ver cómo hacerlo. Porque bueno, tenemos un cronograma, mucho contenido y bueno, no tenemos que ver qué sería lo mejor, ¿sí? Entonces, quizás hacerlo domiciliario, decir tal fecha tienen que entregar tal ejercicio, sería lo más práctico. Pues siempre sucede, ¿no? Después de la evaluación parcial, si uno se quedó con la bronca de algunas cosas, quiere de vuelta tener la instancia, ¿no? Eh, Así que bueno, eh, vamos a tratar de resolverlo de la mejor manera. El cuatrimestre anterior tomamos una a la semana siguiente. En otro cuatrimestre hicimos una entrega domiciliaria y en otros varios utilizamos la semana de recuperación que es al final de la cursada. O sumamos a la evaluación de consolidación un ejercicio. Así que hay varios sabores y bueno, veremos. Eh, Bien, eso con respecto al parcial. Si alguno recibió alguna corrección que no le gusta, en el sentido de que no entiende o no le suma para nada, por Slack. Me manda un mensaje y abrimos una discusión ahí por Slack. O si tiene dudas también de la corrección que recibieron. ¿Sí? Eso siempre tienen que tener esa instancia. Bien. Bueno, y como dije, bueno, cuando termine haremos por ahí hacemos, si vale la pena, haremos una corrección grupal para ver así los errores más comunes que vi, así los trabajamos previo al recuperatorio. Bien, bueno, eso respecto al parcial. Eh, Digamos la agenda de hoy. Bueno, la agenda de hoy es algoritmos de ordenamiento, la primera parte. Vamos a tener dos clases de algoritmos de ordenamiento. En eso nos vamos a abocar hoy. Tema creo nuevo para todos o no tan nuevo, pero como lo vemos aquí en clase, lo vemos bastante, es un tema bastante importante. Eh, eh, Más que importante, es interesante el análisis que existe sobre los algoritmos de ordenamiento. Nos vamos a meter en eso, ¿sí? Más que presentar un algoritmo y cómo es, que eso también obvio lo tenemos, pero vamos a tratar de exprimir el análisis que tienen esos algoritmos. También hoy vamos a presentar el trabajo práctico. Hoy finalmente lanzamos el trabajo práctico. Me vengo demorando bastante en lanzarlo porque el tema es un poco interesante y quería preparar una presentación de motivación y bueno, hoy veremos todo el contenido del trabajo práctico y se inaugurará en Slack un canal para eso. Así que esta es la agenda del día, ¿sí? Bien. Bueno, algoritmos de ordenamiento. Vamos a primero buscar una motivación primal con este tema, pero lo que tenemos que mencionar a priori es que en todos los programas en los que existen o que les van a tocar, trabajar o que alguna vez estuvieron o no estuvieron, siempre hay como tres algoritmos que son fundamentales. Son fundamentales porque están en casi todos los programas y, y son fundamentales porque eh,
cuando empieza a formarse la disciplina de programación, empiezan a aparecer los computadores científicos, empiezan a aparecer los científicos, los computer science, empieza a formarse toda nuestra disciplina. Estas tres familias de algoritmos eran muy importantes y fue lo que más se trabajó al comienzo. Todo el trabajo de estos algoritmos, y bueno, estoy siendo un poco ligero con las fechas, pues podemos ir a chequearlas, pero bueno, arranca en los años 60 y tuvo como un auge de los 60 hasta los 80, justamente en las problemáticas que atañen a esos algoritmos, ¿sí? Al análisis, a buscar los algoritmos de ordenamiento. Entonces decía que hay tres algoritmos fundamentales. Vamos a escribir bien, ¿no? Para arrancar. Existen tres familias, ¿no? Mejor dicho, de algoritmos fundamentales. Búsqueda, ordenamiento, y lo voy a escribir en español primero, apareo, también conocido como merge, ¿sí? Bien, búsqueda, están familiarizados, es dada una colección de ítems, obtener uno si existe, obtener uno o varios, ¿no? Que cumplan una condición, ¿sí? Entonces yo acá podría tener, no sé, una colección de números enteros, podría tener también una colección de cartas, podría tener una colección de cualquier cosa, y quiero buscar uno o varios que cumplen cierto criterio, quiero buscar elementos. Entonces existen algoritmos de búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, para poner esto, ya que estamos, vamos a mencionar todo y no dar nada, ustedes están familiarizados con realizar una búsqueda secuencial, ¿sí? ¿Sí? Esta búsqueda secuencial puede ser, y este concepto lo vamos a definir hoy, puede ser adaptativa o no adaptativa, ¿sí? Y el concepto de adaptativo y no adaptativo lo dejamos en suspenso porque lo vamos a ver hoy pero el ejemplo no adaptativo es cuando siempre recorro del comienzo hasta el final de la colección, tengo un for que arranca en un lugar y termina en un lugar y no se corta antes, ¿sí? Ese sería un ejemplo de no adaptativo, eso es un algoritmo de búsqueda secuencial, ¿sí? Después tenemos un algoritmo que vamos a analizar el sábado que viene, que por ahí lo conocen, que es la búsqueda binaria, ¿sí? Este es el otro algoritmo de búsqueda, y este es el algoritmo de búsqueda que se utiliza en las bases de datos en todos los lados, porque bueno, la complejidad temporal de una búsqueda secuencial sabemos que va a ser orden n, porque tengo que recorrer todos los elementos para encontrar ese. La búsqueda binaria va a ser logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Ustedes acá lo que necesitaríamos es que comparen una función logarítmica al lado de una función lineal, y a medida que el Sn es gigante, vemos que la búsqueda binaria es como si fuera una línea constante, como que ya no importa si son millones o trillones de elementos, siempre va a tardar casi lo mismo, que es muy bajo, y en cambio la búsqueda secuencial es una línea recta, mayor elementos, tardo muchísimo más, ¿sí? Bien, de la búsqueda binaria hay otro sabor que es para completar, la búsqueda binaria interpolada, ¿sí? Bien, como dijimos, búsqueda binaria es un algoritmo que vamos a analizar la semana que viene. Haremos la versión normal, la versión recursiva.
analizaremos, llegaremos a a por qué ese algoritmo es una función logarítmica, haremos ese análisis. ¿Sí? Bien, entonces, buscar elementos en una colección, en un programa, es como algo común. ¿Sí? Entonces, no es de extrañarles a ustedes de que eh, siempre hay una búsqueda en un programa. ¿Sí? ¿A alguno le resuena que no entendió por qué es fundamental la búsqueda? ¿Tiene alguna duda? Decir, esto también es búsqueda, esto no es búsqueda. Sáquense todas las. ¿Eh? ¿Vieron algoritmo de búsqueda binaria en la materia anterior? Creo que no. Bien. Y bien, a su vez, la búsqueda tiene una relación con los algoritmos de recorrido. ¿Sí? Esto lo estoy agregando ahora, me estoy haciendo el sui generis. Porque bueno, podemos decir que si mi colección es lineal, ¿qué significa que es lineal? Significa que un vector es lineal porque lo puedo representar. Existe el concepto de que hay un elemento y después hay otro. Lo mismo con una lista. Pero tenemos también estructuras de datos que vamos a ver también en 2 semanas que son no lineales. ¿Sí? Eh, entonces tiene que ver con recorrido también en estructuras lineales y no lineales. Lineales, ahí está, estoy medio tololo hoy. ¿Sí? ¿Cuáles serían las estructuras no lineales? Son estructuras en las cuales no existe el concepto de antecesor y predecesor, digamos, no existe el concepto de siguiente. Existirán otros conceptos. Ejemplos en concreto son dos. eh, árboles y grafos. Y en realidad grafos es una generalización de todas las estructuras, porque una lista, veremos más adelante que tanto una lista como un árbol es un caso particular de un grafo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de algoritmos de búsqueda, familia de algoritmos de búsqueda, también debemos decir que en realidad podríamos decir recorrido, ¿sí? Recorrido con objetivo, recorrido para encontrar un elemento. ¿Sí? Entonces Juan pregunta si para las estructuras no lineales no habría que hacer un bucle para recorrerlo. ¿Esa sería tu pregunta, Juan? Es buena pregunta esa. Eh, el bucle es una estructura de control. eh, no vas a usar ese bucle de la forma que lo conoces, que es diciendo arranco desde cero hasta un tope. Eso no lo vas a poder hacer, pero si vas a tener una estructura de control, un bucle vas a tener para hacer esos recorridos. ¿Sí? Pero no la misma forma de iterar una lista o un vector, que son las que vimos hasta ahora. ¿Sí? Pero sí vas a tener un for o un while, un bucle. Bien, esos recorridos, y estas son palabras mayores, ya que estamos poniendo toda la carne al asador, estamos trayendo toda la carne al asador. Ahora vienen esto vendrían a ser las mollejas. ¿Sí? DFS y BFS. Son como los dos algoritmos fundamentales para recorrer estructuras no lineales. ¿Sí? Recorrido en profundidad y recorrido a lo ancho. ¿Sí? Recorrido a lo ancho es camino mínimo, es el que... estos dos algoritmos de recorridos son como las bases, los building blocks, les dicen como para los grandes algoritmos. Eh, el algoritmo de PageRank, que ya no se llama más PageRank, Random Walks, que utiliza Google para
para rankear las páginas, o sea, vos cuando estás en internet y pones una clave de búsqueda que son palabras, el valor que te devuelve esa búsqueda es una lista de páginas. Pero lo genial de esa lista de páginas es que están rankeadas. ¿Qué significa que están rankeadas? Que la primera de todas es como la más importante, que es justo la que quería. ¿Sí? Eso es lo mágico. Bueno, ese algoritmo Random Walks utiliza un recorrido BFS. ¿Sí? Entonces, todos los algoritmos de búsqueda como terminan haciendo un DFS o un BFS. Pero bueno, tenemos que llegar a las mollejas, ¿sí? Eh, todavía estamos... ¿Qué estamos acá? Estamos mirando el asado de afuera todavía. Vamos a meter en... ¿sí? Vamos a llegar a eso, ¿sí? De hecho, el TP entra también al mundo de grafos, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la familia de algoritmos de búsqueda. Bueno, los algoritmos de ordenamiento. La búsqueda binaria, que es re grosa, porque es una... Está bien, tanto DFS y BFS son orden n, ¿sí? Entonces son lineales. Y la búsqueda binaria es súper grosa. Es como que, no, mira, yo soy logaritmo en base 2 de n. O sea, si tenés 1 millón o 40 billones de ítems, tardo un segundo. En cambio, el algoritmo de búsqueda lineal tarda 2 días, ¿sí? Por hablar apresuradamente, ¿sí? Bueno, pero la búsqueda binaria tiene como una precondición. La búsqueda binaria es una función que tiene como precondición que los elementos están ordenados. Entonces, ejecuta un algoritmo de ordenamiento sobre la colección una vez. Bien, y así son los índices de la base de datos. En la base de datos, bueno, no tiene sentido que lo hablemos porque, bueno, no estamos viendo base de datos, pero bueno, a una base de datos, que es un lugar donde hay muchísimos objetos, datos, eh, les interesa que las búsquedas sean rápidas. Entonces le va a interesar hacer todo el tiempo búsquedas binarias. Bueno, para hacer una búsqueda binaria tenés que tener todo ordenado, ¿sí? Entonces va a interesar utilizar el mejor algoritmo de ordenamiento, el que tenga una complejidad temporal y espacial óptima. Entonces hoy vamos a estudiar toda esa carrera, ¿no? Porque como dijimos es muy importante el ordenamiento. Eh, los primeros en atacar este problema obviamente fueron los matemáticos y justamente lo que a las grandes ideas, que son los algoritmos, bueno, cómo se implementan, muchos matemáticos tuvieron que aprender a programar para implementar eso y transmitir esas ideas. Entonces, y sobre todo vamos a, como anticipé anteriormente, nos vamos a meter en la historia del análisis de eso y entender el análisis que hicieron estas personas. No porque alguna vez en su vida van a tener que implementar algún algoritmo de ordenamiento, como son, vamos a poner los cuadráticos acá, que son los que vamos a ver hoy. O sea, nunca van a tener que implementar en el trabajo un bool sort, un selection sort, un insertion sort. No van a tener que implementar un shell sort, que son los que vamos a ver hoy. Estos son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Y acá podríamos ponerlos casi logarítmicos. Que estos son los que se utilizan, ¿sí? Eh, bien, entonces lo que decía es que ustedes no van a tener que implementar alguna vez estos algoritmos, pero lo que está bueno es ver cómo se llegó a este algoritmo a partir de estos de acá. Por cómo se le ocurrió a Shell tal algoritmo que es casi que es vamos
Vamos a después poner los números bien. Yo acá estoy poniendo casi y esas cuestiones, estoy hablando muy en criollo, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a Shell esta idea, ¿no? De, en un momento en el que todos los algoritmos eran cuadráticos de ordenamiento, él hizo algo que es casi cuadrático, pongamos. Es, es n elevado a la 3 medios, ¿sí? Es decir que potencia de 3 raíz cuadrada. Complicado, ¿sí? Por eso es que es casi cuadrático. Porque bueno, no es cuadrático, es más chiquito, es elevado a la 1,5. ¿Sí? El orden de crecimiento del shell sort frente a estos que son casi siempre cuadráticos. ¿Sí? Eh, y justamente en esas grandes ideas de cuál fue la heurística de pensamiento que tuvo, o la estrategia, o qué fue la estrategia acá, cuál es la estrategia allá, aprender de esas estrategias permite a un programador aplicar esas estrategias para resolver sus problemas reales. ¿Sí? Porque bueno, el problema real de un sistema gigante o podría ser, mira, tenemos estos problemas de performance, necesitamos un caché distribuido con no sé qué y zaraza, 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 zaraza. Bueno, este análisis es el que hay en estos algoritmos, es muy importante para eso. ¿Sí? Obviamente la práctica y la experiencia también, pero junto con este análisis es muy importante. Bien, entonces hoy nos abocaremos a eso. Dejamos lo de merge, pero merge, el algoritmo de merge consiste en, tengo dos colecciones de datos, quiero juntarlos en una y que eso me termine ordenado posiblemente o con algún criterio. O tengo n colecciones. Este sería el caso general. Tengo n colecciones desordenadas o no y quiero obtener una colección con todos los ítems ordenados o no, sin duplicados o no, etcétera. Ese es el caso de merge o apareo en español, ¿sí? Pero es todo en criollo, acá en Argentina se dice merge. Mergea eso. Bien, y estas son como las tres familias de algoritmos fundamentales, así que siempre están en todos los programas. Bueno, luego de esta motivación nos metemos en ordenamiento. Voy a crear en Slack, o mejor dicho, sin crear nada, ahí mismo en el canal de clase a clase, voy a ir subiendo el material para que lo vean, porque esto, por supuesto, arranca con algunas definiciones, ¿sí? Así que a esas definiciones las vamos a llamar las reglas del juego. ¿Sí? Así que voy a subir un código con las reglas del juego. Así se lo arman todos y lo discutimos y después arrancamos con los algoritmos de ordenamiento. Bien, así que denme un segundito nomás. Bueno, decía lo siguiente, en el canal consignas consultas por clase, acá estoy subiendo un código fuente que vamos a utilizar ahora, que le podemos poner teoría de ordenamiento. ¿Sí? Vamos a definir el dominio de ordenamiento de una manera
poquito formal, así, así podemos hablar con propiedad de cada uno de los algoritmos y no dejamos de hablar en criollo. O sea, no vamos a hablar mucho en criollo hoy. ¿Sí? Hablaremos en criollo para entender, pero tenemos que conocer las definiciones formales, que no son muchas y por suerte son todas bastante intuitivas. Así que bueno, vayan chequeando ese documento, ahora lo vemos juntos aquí. Bien, bueno, no sé si todos fueron accediendo. o- Quiero más que nada para chequear si lo subí en el lugar que todos acceden, ¿sí? Bien, bueno, buenísimo. Bueno, primero, ordenamiento. Vamos a hablar de ordenamiento. Bien, lo que ordenamos son ítems, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a qué es lo que estamos ordenando, lo vamos a llamar de forma genérica ítem. Eh, un ítem podría ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Por cualquier tipo de dato estamos diciendo que podemos ordenar un ítem de tipo entero, que es una estructura básica, o podríamos estar ordenando panchos, ¿sí? Un ítem pancho, ¿sí? Y eso es lo primero. Ahora lo que vamos a definir es el concepto de clave, ¿sí? Eh, una clave es una propiedad de un ítem. Es decir, que todos los ítems que vamos a ordenar tienen una clave. Una clave está compuesta por uno o varios atributos del ítem, ¿sí? Y esa clave es la que va a dar el criterio de orden, ¿sí? Así, por ejemplo, un ítem a ordenar, nosotros podríamos tener un vector de persona, ¿sí? Donde una persona, porque quiero, podría tener un int con la edad, un string con el número de documento, ¿bien? Y después podría tener apellido, bien. Entonces acá tengo mi ítem persona, bien. Ahora lo siguiente es que a alguien le puede interesar obtener a las personas ordenadas por edad, ¿sí? Entonces, para ese caso de uso, la clave sería la edad, para ese caso. Cuando simplemente a mí me interesa obtener los ordenados por edad, estoy diciendo que el ítem es la persona y la clave es el atributo edad. Bien. Ahora, para otro caso, alguien le podría tenerlos ordenados por apellido y los que tienen el mismo apellido, que se los ordene por nombre. Entonces, para ese caso, la clave son dos. Es el apellido y el nombre, ¿sí? Esa es la clave para el segundo caso. Bien, entonces una clave se define primero de esa forma, que está compuesta por uno o varios atributos del ítem. A eso se llama concepto de clave. No significa que en algún lado tiene que haber algo que se llame clave o que dentro de la estructura persona tendría que haber algo que se llame clave. Bien, bien, no, no significa eso. Una persona es una persona, ¿sí? Ahora, en un contexto de ordenamiento, la clave podría ser la edad, el número de documento, el apellido y el nombre, ¿sí? Dependiendo del código cliente, qué es lo que quiere hacer. ¿Hasta ahí se entiende? Estoy siendo así, ¿no? Entonces, por un lado, una clave se define de esa forma, se define que está formada por uno o varios elementos de varios atributos del ítem. Lo segundo de una clave es lo siguiente. La clave le da el criterio de orden a ese ítem. Entonces, una clave sí o sí tiene la siguiente propiedad.
Cuando a mí me dan dos claves, ¿sí? Y esto es importante y es obvio. O esa clave es menor o esa clave es mayor o esa clave es igual, pero nunca puede ser dos cosas a la misma vez. O es menor, o es mayor, o es igual. ¿Bien? Entonces, una clave me tiene que dar como esta interfaz de comparación, si se quiere. Es decir, a ver, para escribirlo, esto que estamos diciendo en código, eh, resultado de comparación sería es igual, es menor, es mayor. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos recién es que una función que me va a comparar dos claves y me va a devolver un resultado de comparar. Y acá me dan el tipo de dato clave. Y me preguntan, comparame la clave 1 con la clave 2. Solamente me puede devolver uno de estos resultados. Nunca me puede devolver es igual y además es mayor. Si sucede eso, no es una clave. ¿Bien? No me imagino igual un caso en donde suceda eso. Pero supongamos lo siguiente, cuando estoy ordenando personas por edad, Juan y Florencia tienen 15 años, entonces para esa clave son iguales. Bien. Ahora, si los estoy ordenando por apellido y nombre, eh, únicamente van a ser iguales si tienen el mismo apellido y el mismo nombre, pero eso no significa que son la misma persona. ¿Sí? Pero para ese contexto de clave de ordenamiento, las personas que tienen el mismo apellido y el mismo nombre son iguales. ¿Sí? Ahora, si yo realmente quisiera identificar a las personas por realmente y decir cuándo es igual una a otra, bueno, tendría que utilizar seguramente el número de documento, que es único, ¿no? No hay dos personas con el mismo número de documentos, salvo que haya un bug en el sistema, que es muy probable, ¿sí? Pero bueno, pues hasta ahora no. Bien. ¿Se entiende el concepto de clave e ítem? Me quería detener mucho en eso. Sí, profe. Bien, bueno, fui muy redundante, aparte de clave, es algo que lo van a ver, lo escuchan, etc. Bien, ahora avanzamos. Eh, bien, ahora lo siguiente. Eh, en un conjunto de ítems pueden existir elementos que tienen la misma clave. Es decir, que cuando yo voy a ordenar ítems, podrían haber elementos duplicados. ¿Sí? Eso nomás para saber. Y está buena esta distinción. Que hay elementos duplicados puede significar dos cosas. Una, que es la misma instancia. Cuando decimos que es la misma instancia, estamos diciendo que tiene la misma dirección de memoria. Es decir, que se agregó dos veces en la colección la misma instancia. O si no, pueden ser instancias distintas, pero que tienen la misma clave. Se entiende esas diferencias, ¿no? Eso significa que están duplicados, los dos casos. Bien. Bueno, ahora, suponete que yo tengo que ordenar a personas y acá tengo a la persona 1, acá tengo a la persona 2, bien, y acá tengo a la persona 3 y acá tengo a la persona 2 de vuelta, ¿sí? Y acá tengo a la persona 3 de vuelta, bien. Y suponete que la clave es el dígito este de acá, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando esto quede ordenado, me va a quedar P1, P2, estoy siendo tonto acá, P2 de vuelta, P3, bien, P3, bien. Bueno, fíjense lo siguiente. Si este P2 que está acá es el mismo que el de acá y no es el de acá,
significa que el algoritmo de ordenamiento me conservó el orden relativo. Es decir, que como este P2 estaba antes que el otro, este fue el primero que se puso. Cuando un algoritmo de ordenamiento cumple con el orden relativo original de los elementos duplicados, se dice que el algoritmo de ordenamiento es estable, ¿sí? Si no, no es estable. Cuando es estable o no estable, no es ni bueno ni malo, pero a veces el código cliente necesita que sea estable y a veces no. Y hay algoritmos que no son estables y esa distinción está bueno tenerla. ¿Sí? Eso es lo primero. Y después el otro concepto que veremos, bueno, lo veremos ahora cuando aparezca, ¿sí? Bueno, dicho esto, acá tenemos el modelo que vamos a utilizar para los algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Vamos a repasarlo porque lo tenemos que entender todo porque acá, utilizando este modelo vamos a ver todos los algoritmos, ¿sí? Y acá, como vean, tenemos directivas de precompilador, ¿no? O macros, le dicen algunos, ¿no? Tenemos las directivas define, que ustedes la utilizaban nomás para constantes y acá la estamos utilizando para otra cosa. Y tenemos bueno, esto no es directiva de precompilación, estamos utilizando TyDef, ¿sí? ¿Están familiarizados con TyDef? No. ¿No? Bueno, TyDef es lo siguiente. TyDef me permite renombrar no sería, pero a un tipo de dato, TyDef, la sintaxis es TyDef, un tipo de dato y el nombre que le querés poner a ese tipo de dato. ¿Sí? Acá como tipo de dato podría ir cualquier tipo de dato, incluso estructuras. Acá podría ir por ejemplo, si tuviéramos nuestro mazo de cartas, esto podría ir como TyDef. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es que, mira, a este tipo de dato lo vamos a llamar ítem. Entonces, lo que significa esto es lo siguiente, que si yo quiero declarar un puntero a carta, puedo hacerlo de esta forma, o puedo hacerlo utilizando el nombre que le puse en el TyDef. Bien. Entonces, la línea 35 es equivalente a la línea 36 gracias al TyDef. Porque el TyDef me permite poner un nombre al tipo, ¿no? Eso es la forma de usarlo, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre viene del lado de ustedes, ¿cuál sería? ¿Para qué sirve? ¿Para qué mierda sirve? Exactamente. Bien, sirve para muchas cosas. La respuesta del profesor es siempre esa, ¿no? Depende, sirve para... Bueno, sirve para... Suponete que vos, por alguna razón, tenés una recontra matriz de cartas. Y esa recontra matriz de cartas, en esta estructura diabólica que hiciste acá, sabés que está, no sé, el juego del truco. Bien. Y resulta que es más complicado tu tipo de dato. Hay tipos de datos que son complicados. ¿Sí? Bueno, acá lo exageré, triple puntero. Entonces vos cuando quieras declarar tu variable juego de truco, vas a tener que utilizar esta sintaxis fea, en lugar de utilizar juego truco. Entonces, TyDef, un caso de uso es cuando el tipo de dato es muy horrible y lo voy a utilizar muchas veces y cuando alguien lo vea va a decir what the fuck. Entonces, si yo le pongo un nombre más elegante, soy un genio. ¿Sí? Ese es un caso de uso. Bien. El caso de uso que estamos utilizando acá es el siguiente. Nosotros acá estamos definiendo el concepto de ítem y estamos diciendo que ítem podría ser cualquier cosa. Bien, entonces, fíjate que acá lo utilizamos. Nuestra función ordenar recibe un vector de ítems. En este caso son números enteros. Toda función de ordenar que vamos a ver va a ser sobre vectores. ¿Sí? Después, el lunes veremos sobre listas. ¿Sí? Entonces, como es sobre vectores, la interfaz de ordenamiento que vamos a utilizar es, me dan un vector y me pasan
el índice de comienzo y el índice de fin, y yo voy a ordenar desde acá hasta acá. Esa es la interfaz de ordenamiento. Y lo que queremos poner énfasis acá es que si alguien, en lugar de ordenar números enteros, quiere ordenar el TDA colchón, va a tener que cambiar acá, va a tener que cambiar acá y acá y acá, pero no va a tener que cambiar en la implementación de ordenar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, según la teoría de ordenamiento, nosotros podríamos ordenar cualquier cosa, siempre y cuando me definas qué es esa cosa y existe, y que me definas cuál es la clave. Bien, entonces ese es nuestro caso de uso de TIDEF. Nos permite este código, cuando querramos ordenar otra cosa, que ahora voy a subir un ejemplo de ordenamiento de otra cosa, de cartas, nos permite no modificar la implementación de esta función. Nada, ni siquiera la firma. Entonces, para eso estamos utilizando TIDEF ahí. Es un mecanismo para lograr eso. Existen otros también, ¿sí? Es uno de tantos. ¿Se entendió el uso de TIDEF para ítem? Estamos todavía en la línea 18, ¿eh? Así que, bien, recuerden gritar. Si no entienden algo, mayúscula, gritan. O gritan en el micrófono. Bueno, vamos ahora al otro. Bien, ahora viene justamente cómo puedo hacer para que estas funciones, el día de mañana alguien me cambie el ítem y no tenga que cambiar mi algoritmo de ordenamiento. Acá tenemos un algoritmo de ordenamiento de la vida real, ¿sí? Y este algoritmo de ordenamiento no le importa si acá le pasan bananas, siempre va a andar. Bien, entonces, ¿cómo se logra eso? Y mirá, yo mi algoritmo de ordenamiento voy a llamar una función o voy a escribir este texto, clave ítem. Y cuando yo escribo clave ítem, yo quiero que me devuelvas cuál es la clave de ese ítem. Recuerden que define es un search and replace. Define, ¿qué hace? Ustedes acá ponían tope y espacio un valor. ¿Y qué hacía define en tiempo de precompilación? Busca dónde está tope y lo reemplaza por esto. Entonces, ¿qué va a hacer esta directiva? Va a buscar dónde carajo alguien escribió esto y lo va a reemplazar por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace define? Viene acá y bueno, justamente acá no se llama eso, se llama a otras que están acá abajo. Bien, ¿qué me interesa saber de una clave? Si es menor o si es mayor, obviamente también si es igual, pero si no es menor o no es mayor, sí o sí es igual. Entonces no está por acá, es igual. Entonces, es menor. Cuando aparezca es menor, lo va a reemplazar por este texto. Este texto se va a reemplazar por esto de acá. Entonces, lo que termina haciendo acá es reemplazándome el ítem menor al otro ítem, para saber si es menor. ¿Por qué? Porque mi clave es enteras y la forma de saberlo es esta. Bien. Entonces, y también está la función swap. Acá tenemos una implementación de swap utilizando defines. ¿Sí? ¿Cómo se hace un swap? Bueno, cuando te quieran hacer un swap de un número entero, como son números enteros no pasa naranja. O sea, copio el número entero a una variable auxiliar, te lo reemplazo ahí, te lo reemplazo allá. Bien. Y acá tenemos otros define, que es una función que si es mayor, hacemos un swap. ¿Cómo es esto? Bueno, si no es menor, significa que es mayor, hacemos el intercambio. Es decir, tenemos acá utilizado define para justamente lograr que realmente, si el día de mañana queremos ordenar cartas, yo no tengo que modificar mi algoritmo de ordenamiento, lo único que tengo que modificar son estas directivas de precompilación y este TIDEF. Y puedo ordenar cualquier cosa. Bien, hagan el ejercicio si quieren de correr esto. Esto ordena el vector de enteros que tenemos acá. Y les voy subiendo otro ejemplo de esto, que es más interesante. A ver.
Bueno, pero a ver, no lo tengo a mano, pero lo hacemos acá. Supongamos que yo, en vez de ordenar ítems, quiero ordenar mi TDA carta. O sea, me agrego en mi proyecto mi carta.h y mi carta.cpp. Entonces, el ítem que yo estoy ordenando son punteros a carta. Bien. ¿Cómo obtengo la clave de una carta? Bien. Vamos a decir que queremos ordenarlo por, eh, por número y no por palo. ¿Sí? Solamente por número. Si fuera por número, acá en lugar de mostrar el ítem, tendría que llamar a la primitiva undap carta, obtener valor y pasarle el ítem. ¿Por qué? Porque mi criterio de orden es el número de la carta. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo de esta forma. Bien, ¿cuándo es menor? Y por suerte esto ya no se cambia, porque esto me devuelve un número entero y lo comparo con el signo menor y mayor. Bien, ahora, suponete lo siguiente. Suponete que yo quiero ordenar a una carta con otra y por las dos cosas, por palo y por número. Bien, ahí este clave sería complicado porque tendría que volver una tupla. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería llamar a una primitiva de mi TDA que me resuelva eso, o una función que me resuelva undap carta es menor. Quiero saber si el ítem A es menor que el ítem B. Y sería una función de mi TDA carta el que se fijaría, bueno, mira, la espada vale más que el palo y esas cuestiones, y aparte el número y tal otra. O mismo también, acá, ¿qué sería lo interesante? Ordenarlas según la jerarquía del truco. Entonces, teníamos primitivas para eso, ¿no? Justamente, mi criterio, mi clave ahí sería ese nunca habíamos hecho de valor en el truco. Entonces ahí llamaría a la función esa y las compararía. Entonces se dan cuenta de que me podrían pasar un vector de cartas y este algoritmo me termina ordenando ese vector de cartas. Entonces, ¿se entiende un poco esta abstracción que tenemos acá? Va, se entiende completamente, ¿no? Un poco. ¿O quieren que subamos un ejemplo completo y lo corramos? A ver, para que me perdí el chat. ¿Dónde estamos? Estaría bueno un ejemplo. Bien, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ordenar un vector de cartas de truco por según según eso de según ese criterio de orden. Así lo tenemos en práctica, ¿sí? Vamos a llevar este código primero y vamos a ordenar las cartas del truco así cuando alguien le enseña a otra persona cómo se juega el truco y le tira las cartas en la mesa, haremos eso. Para mí vale la pena, no. Así de paso repasamos las cuestiones, ¿sí? Eh, Todos piden un ejemplo de gritos. Vamos a poner el ejemplo de gritos. Y vamos a redoblar la apuesta y que sea interesante el ejemplo. Bueno,
Voy a poner en inglés. Estoy canchero hoy. Sorting. Bien. Sorting, ordenamiento. Uh, sacar. Todo complicado, ¿no? Hay que sacar. Vamos a correr esto, ver que esto funciona y después simplemente hacer el del truco. Sacamos el de clave. Esto era define clave de un ítem, me lo reemplazas por el ítem. Bien, vemos lo siguiente, ¿no? Que tenemos, este algoritmo hace lo siguiente. Tengo este vector desordenado, me lo termina devolviendo ordenado. Es lo que muestra. Bien. Es decir que acá mis ítems son los números enteros y mi clave ¿cuál es? El número entero. Bien, es decir que hay un caso de clave que la clave es todo el tipo de dato. ¿Sí? Es este. También podrían ser caracteres y tener acá una cadena de caracteres. Eso lo podemos cambiar rapidísimo. Bitem es un char y acá acá tendría que haber utilizado ítem. Y como esto ahora es una cadena de caracteres y tiene que ser de 9, pongamos BJKLZYON. ¿Cuántos elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 al 7, yo le puedo decir que me lo ordene y mostrarte dice la cantidad de elementos del ítem, son 8. Entonces esto me tendría que ordenar esta cadena por orden alfabético. ¿Sí? Y ahí está ordenado. Entonces se dieron cuenta, ¿no? Que yo no cambié la implementación, lo único que cambié son los defined acá. ¿Sí? Y esto nos permite abstraernos del concepto de ítem y clave de que estamos ordenando cualquier banana. ¿Sí? Ahora ustedes subieron la apuesta, vamos con un ejemplo más interesante y con TDAs encima, papá. Entonces, carta.h, obviamente este ya lo tenemos. Carta.cpp, finish. Bien. Y ahora ayúdenme a buscar dónde estaba nuestro famoso juego de truco, ¿no? Creo que estaba acá. Ok. Carta. Bien. Espero que no tengamos bugs. Si tenemos bugs, se fue la miércoles la clase de ordenamiento. Bueno, tenemos carta.
Bien, ahora, bien, les hago la pregunta a ustedes. Nuestro objetivo es acá crear el mazo de cartas, que vamos a llamar una función creacional. Crear cartas truco, ¿sí? Y esta función creacional me va a devolver un vector de cartas, de punteros a cartas, ¿sí? El mazo. Bien, hagamos la firma de eso. Eh, crear cartas truco, que este método por suerte ya lo tenemos. ¿Sí? Me devuelve y que me devuelva un vector. Bien, tenemos que hacer esto. Se dan cuenta de lo que tenemos acá, ¿no? El ítem ya no va a ser más un char, va a ser puntero a carta. ¿Sí? Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué tipo de dato tengo acá? Mientras voy haciendo el include. Ustedes que hicieron este ejemplo. Bien, ahí Juan Lorenzo lo dice de una. Carta doble puntero, papá. Y sí, ¿no? Porque ítem en el search and replace es reemplazado por esto. Bien. Carta doble puntero, ¿qué es lo que podría hacer? Puntero a puntero a carta, bien. Pero nuestro objetivo va a ser tener un vector donde cada ítem del vector es un puntero a carta. Eso sería lo súper criollo a decir ahora. Podría ser también una matriz, pero nosotros queremos una estructura lineal que es el mazo de cartas del truco. Entonces solamente nos quedamos con una fila de la matriz, donde en cada celda tenemos un puntero a carta. ¿Se entiende? ¿O alguien le agarró algo? No quiero decir una palabra mal, jugar con enfermedades, ¿sí? Pero todos entendieron que tenemos acá en esta firma. Nuestro objetivo va a ser tener que crear cartas truco me cree un vector de punteros a carta. Bien. Bueno, vamos a mano de truco. Espero que esté acá eso, ¿no? Las cartas del truco, ¿dónde está? Me parece que está en cartas, algo así era. Perdí el mazo. Teníamos una función crear cartas de truco en un mazo. Quiero esa función. A Ignacio le vuela la cabeza, bueno, vaya a tomar agua Ignacio, vuelva. ¿Qué más? ¿Clase de listas era? Sí, acá. Mazo de cartas, acá está. Crear mazo de truco, esta es la que nos va a servir. Agregar rango de cartas, genial, muy bueno. La que nos va a servir es agregar rango de cartas y esto, a ver, para. Bueno, vamos a llevarnos esto. Me parece que lo vamos a hacer como siempre. Como ahora tenemos un vector, no una lista, no podemos usar el TDA lista. Así que simplemente un vector, hagámoslo rápidamente. Entre comillas, comillas. Crear cartas truco va a ser lo siguiente. Tengo mi puntero ítem que vamos a ponerlo así como ustedes saben. Carta, puntero, puntero. ¿Sí? Mazo. Se llama la variable. Y un vector de cartas sería 40, ¿no? Quiero un vector de 40 punteros a carta. Bien.
Y ahora sí podríamos llamar a esta milagrosa función que se llame agregar rango de cartas, ¿sí? Que era esta función que va a agregar en el mazo del 1 al 7 todos y del 10 al 12 todos. Bien, entonces hagamos la firma de esta función. Agregar rango de cartas, recibe esto de acá, carta puntero a puntero, mazo, valor desde, int, valor hasta, o desde hasta. Ok, agregar rango de cartas. Ok, bien. Esta sería nuestra función. Vamos a traernos el código de agregar rango de cartas. Así lo adaptamos y hay que adaptarlo al vector, porque esto lo hacíamos con listas. Todo se puede, todo se puede. Mazo de cartas CPP, donde está agregar rango de cartas. Acá está. Bien, estamos en sorting. Bien, vamos con agregar rango de cartas, hace esto. Bien, crea la carta que se quiere agregar. Bien. Bueno, vamos a poner acá comienzo. Si compila. Bien, acá están los palos. Bien, y acá hay que agregarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, como esto lo agregaba en una lista y ahora lo tenemos que agregar en un vector. Bien, vamos a agarrar mazo y poner en la posición 0, o mejor dicho, i. Creo que acá hay un tema con número de carta. Ah, no me está tomando el inicializador así. A ver, y si esta la declaro afuera. Esto de acá. Esto lo sacamos de acá. Bien, ahora sí. Bien, acá tenemos el for, tiene tres partes. Inicializar variables, y se puede declarar una sola, o no me acuerdo cómo declarar varias. Condición de corte, y qué se hace después de cada iteración. Y se pueden agregar cosas agregando comita. Con punto y coma es para cada parte. Bien, esa sintaxis del for. Bien, y acá agregamos la carta. Y hacemos de esta forma. Entonces, agregar rango de cartas. Tenemos un problemita, que es el siguiente. Acá me va a pisar. Bien, entonces veamos. Cuando me agrega las cartas del 1 al 7, me hace 7 por 4, ¿no? 7 por 4, 28. Entonces yo acá le tendría que pasar, mira, agregame estas a partir de la posición 28. Creo. Pum, pum, bate. Acá los maté, ¿no? O sea, agregar rango de cartas te agrega siempre desde el 0. Entonces yo cuando agrego las primeras 28 cartas, le digo, agregame todas del 1 al 7. O sea, el 1 de espada, el 1 de copa, el 1, 4 por cada uno de estos. 7 por 4. Bien, ahora en la posición 28, y a ver, hagamos, si agregué en la 4, si agregué 4,
significa que agregué 0, 1, 2, 3 y la próxima viene en la 4. Bien, está bien esto. ¿No sería la 27? Porque arranca en cero. Son 28 cartas Claro, y... pero desde, acá me pasás desde, de tenés que pasar el 0, ¿no? O sea, suponete que vos agregaste, para hacerlo corto, suponete que acá agregamos 4 cartas, significa que tenemos en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 las 4 cartas. Ahora, si yo quiero en este vector anexar más, le tengo que pasar la posición 4. Ah, está bien, sí. Entonces está bien 28. Sí, sí. Bien ahí la... Yo tenía esa duda también, pero la fui resolviendo bien. Bueno, entonces ahí está agregado el rango de cartas. Estaría bueno llamar esta función y ver que están las cartas. Teníamos una función mostrar cartas. Eh, ¿Dónde la tenemos? Habían varias funciones mostrar, mostrar. Creo que la tenemos en truco, si no. Acá está. Bien. Bien, mostrar, mostrar, mostrar. Vamos a ponerlo ordenado, así queda para la posteridad esto. Ok, si queremos hacerlo bien, venimos acá arriba. Funciones sobre el tipo de dato. Vamos a poner las firmas acá. Bien, necesitamos resultado jugada. Este no la queremos. Resultado jugada no nos interesa mostrar la carta. Bien, y en esta ilusoria de mostrar ítems, llamaría el mostrar de carta. ¿Dónde está mostrar ítems? Ahí está de acá. Esto te muestra una. Acá haríamos un for. Y acá llamamos a nuestro mostrar ítem sub i. Listo, decime que compila. Bien, entonces acá tenemos nuestro mostrar. Se van a mostrar las cartas. Este resultado jugado no va acá. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro crear el mazo de cartas. Vamos a mostrarlo a ver si lo estamos creando bien y no quedaron huecos en nuestro mazo. Y una vez que esté eso, acá hay un problema con este i de acá. Y pero está acá, papá. Ah, mira qué bueno. Claro, o sea, esta sentencia, el primer bloque, si vos querés varias variables, tiene que ser, si son del mismo tipo, no te deja poner de vuelta el tipo. Y si yo quisiera declarar de otro tipo, ¿me dejaría? No, a ver. Ah, sí, me deja. A ver, esto está compilando. Y la inicializo. Poderoso el for, ¿eh? Ah, no. No tienen que ser del mismo tipo. Mira vos. Listo, sacamos la sentencia del for.
¿Se entendió lo que tenemos acá en este bloque del for? Ya que estamos, porque por ahí es algo que no lo vieron, porque, o sea, C, C++ es como es un lenguaje muy poderoso, ¿no? Entonces como que van saliendo más cosas de la galera. Esto, esta sentencia del for, ¿la conocen? Este inicializador que utilizamos acá. Vamos a poner acá. Parece que sí. Bueno, sí. Bien, es decir que en el un for tiene tres miembros. En el primer miembro se inicializan variables. Puede ser una o varias, la que vos quieras. Pero si vas a hacer varias, tienen que ser del mismo tipo. ¿Sí? Bien, y acá podés incrementar una o varias. Bien, y si van a ser varias, separadas por coma. Separado por punto y coma son las secciones. Bueno, entonces estamos. Tenemos nuestro programa, tenemos nuestro mostrar. Vamos a hacer que los muestre en una línea, ¿no? Mostrar, mostrar, obtener valor, obtener palo y que le ponga un espacio, ¿no? No, el espacio no va acá, va en el mostrar ítems de acá. Les pone un espacio, ¿sí? Y después que muestra a todos, les pone un salto de línea. Bien, entonces veamos si esto funciona. No está funcionando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Seguro, fíjense que explotó en el aire. Cuando un programa, esto le va a pasar mucho en la evaluación de consolidación, cuando un programa explota, hay tres cosas de C++ que son errores muy comunes. ¿Sí? Uno, esto es muy bueno para la vida, ¿sí? Me olvidé de hacer un return en una función que devuelve un valor. ¿Sí? Si yo me olvidé de hacer un return en una función que devuelve un valor, compila. ¿Sí? Es diabólico eso, ¿no? Es como, señor Simpson, usted es diabólico, ¿sí? Compila. Te querés matar. ¿Por qué te va a compilar eso? Y porque C++. ¿Qué hace C++? Te devuelve el valor de la última sentencia. O sea, mostrar te devuelve siempre un valor que es esto. O sea, cada sentencia te devuelve un valor, cada función te devuelve un valor. Entonces, si nos olvidamos un return, que por ahí es lo que pasó ahora, uy, no, estamos devolviendo el mazo de cartas, no nos olvidamos, agregar rango de cartas. Ok, ya sé lo que puede estar pasando igual, ¿eh? Bueno, lo segundo que tienen que ver es, me olvidé de inicializar una variable. O sea, cuando alguien le explota, van a cada función que devuelve algo y se fijan si no se olvidaron de hacer un reto. De hecho, vamos a fijarnos. A ver, crear cartas de truco, crea el mazo, devuelve un mazo. Ok, puntero a carta. Vamos a ver agregar rango de cartas. Puntat carta, crea carta con el tipo de palo. Ok, y en el mazo, en la posición tal, le agrega esa carta, está incrementando i, está inicializando la variable i. Sí, ok. ¿Las cartas del truco son 40? Eso puede ser que la estemos pifiando, ¿no? 28 del 10 al 12. Ok. Ah, ítems de prueba. Ítems de prueba son 40, ¿no? Pero esto no está fallando. Vamos a ver el mostrar. Y menor que cantidad. Ok, no hay razón para que esto esté fallando, pero está fallando. Si esto no falla, está mal horno. Sigue fallando. Vamos al carta CPP a ver si lo rompimos y no nos dimos cuenta nunca. Mientras valor sea mayor o igual que 1,
y menor o igual que 12, devuelve la carta. Ok, y vamos acá en el código cliente de cumplir eso. A ver, cuando agregamos rango, perdón, estoy en cualquier lado. Crear cartas truco, agregar rango de cartas en el mazo. En la posición sub I agregamos eso. Bien, y el rango está bien. Es del 1 al 7 y después del 10 al 12. Ok, crear cartas truco. Bien, ¿y esto es del tipo que yo espero? Sí, realmente sí. Prueba 40. Podríamos ver dónde explota. Si explota en el mostrar o en las estructuras. Yo ya tengo una hipótesis de dónde está el problema. Se queda acá muerto. Se queda acá muerto. Estamos olvidando de agregar rango de cartas. A ver, número de carta a comienzo. Mientras número de cartas sea menor o igual que fin, incrementa el número de cartas. Y arranca en 0 y le hace crecer. No estoy mirando el error. Mi error sería eh, el que yo pienso que puede ser es cuando llamamos a esta función acá que la precedencia de operadores, ¿sí? Porque el objetivo es el siguiente. Yo quiero pasar, a ver, sí, mi vector de punteros a cartas, pero desde la posición 28. Entonces necesito la dirección de memoria de la posición 28. Entonces, si acá hace lo siguiente, va a la posición 28, me devuelve el puntero a carta y me devuelve... No sé si es lo mismo que hacer esto. Que primero me resuelva esto y después de eso me trae esto. No sé si acá está el error, ¿sí? Así que voy a... Tal vez no, pero bueno, voy a tratar de correrlo con esto de acá. Y si no, me van gritando y me dicen, profe, vi el error. No te puedo creer. Tenemos un bug, tenemos un bug. Close program. Y Y no... agrega las 40 de una y vemos primero esa parte. ¿Cuál? El primer rango solamente y muestra el primer rango. Bueno, y el A ver primer si rango son 28, ¿no? Muy buena prueba. Y mostramos 28. claro. Y este es cantidad de ítem, no es índice de fin. A ver, veamos eso también. Por ahí está fallando con el último. Ok. Y alguien pregunta, ¿el hecho que no elimina el mazo? No debería ser porque cuando perdés memoria, como que bueno, perdiste memoria, pero únicamente te falla si tu programa necesita más memoria y la ocupaste toda. Entonces está fallando también cuando son pocas. ¿Sí? Veamos acá lo primero. Hay algo, a ver, hagamos algo simple para crear las cartas, que es, si yo paso un vector, un puntero a carta 40, ¿me estará convirtiendo bien el tipo de dato? Esto lo podríamos hacer por ítem, y esto de acá, ítem, new item 40, y ese es las 28 primero.
mostrar está fallando. A ver, mostrar. Acá podría reemplazar ítem. Tener valor. Vamos a poner en todos lados donde dice puntero a carta ítem. Así. Ah. No, está bien. Ahora, esto está compilando. Difícil. Qué raro, ¿eh? A ver, hagamos algo simple que... Hay algo que no sé, no estoy viendo si podría estar mal, que es el tema siguiente, que es que esta función, cuando le pase el mazo, tiene otro... No, esta función debería estar bien. Agregar rango de cartas. Una carta, crear carta. Esta carta se le asigna la posición superior más. Y acá vemos que esto puede ser ítem. Y debería seguir compilando esto. Muy raro, ¿eh? O sea, no podemos crear un vector de cartas. Qué terrible. A ver si esto lo traigo acá. A ver si lo vemos el back más claro. Arrancamos desde el 1 hasta el 7. Creo una carta y le agrego al mazo. Rango de carta. Ok, y vamos mostrando la carta a ver si se está creando bien. No tengo configurado el debug en Eclipse, eso nos serviría mucho y esa clase siempre me gusta mostrar el debug, me gusta ver debugging, pero no lo tengo ahora. Mostrar. ¿El cons le está jodiendo? A ver, le cambiamos acá. Ítems, puntero a carta, sí. Ok, ahí está. Hay errores. Nunca muestra el new carta. Problema con el define, pareciera. ¿Qué es lo que no está? O sea, no puede hacer esto. Saquemos esto. No puede mostrar la carta. Que vuelva acá. ¿Será? Estará devolviendo null y tenemos un bug en el null que me vuelve acá. Es null. A ver, si valor es mayor o igual a 1 y valor es menor o igual a 12, la crea. Al contrario, devuelve null. Yo creo que me esté null.
Tan, 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 tan. Paso contrario, mostrala. Vamos al main de vuelta. El main que no muestre. En L. Falta un punto y coma. Ahí va. Esto va. Acá las va mostrando. O sea, las va creando. Y ahora queremos ponerlas en el vector. Entonces tengo 40 de punteros a carta. Entonces acá hago un new de eso. Lo van a reemplazar por puntero a carta. Como tengo 40 y desde la posición 0. Entonces ahora hagamos esto. Que nunca es null y si no es null la termina agregando, ¿no? Y veamos si esto explota o no. Ok, no explota. Entonces el vector está bien. Bien. No tenemos 40, tenemos menos. Entonces, si está bien, ¿por qué no lo puedo mostrar? O sea, mostrame las dos primeras, por lo menos. Mostrar. Vamos a obtener el valor, poner la carta. Mostrar. Ítems, cantidad. 0, quiero mostrar 2. Bueno, deberían dar eso, mostrar 2. Capaz que le estamos pifiando en un índice. Ahí les está mostrando, vamos a chequear si les está mostrando. Las está mostrando bien. Entonces, si este, ¿cuántas carga? 4 por 7, 28. Acá le podría pasar 28. El problema es cuando le pongo 28. O sea, el problema pareciera que está en mostrar. Sí, está en mostrar. ¿Será que se va del índice, no? A ver. Son 27 cartas. No. Qué mal. Estamos haciendo mal la cuenta entonces. Si es del 1 al 7. A ver, mostrame 10. También está fallando. Explota, Sostengo, lo ven acá. Está acá en la ventanita. Mostrame 4. 4 me muestra. 1 de basto, 2 de basto, 3 de basto, 4 de basto. Pero vamos con 8. O sea, ¿qué está pasando, amigos? Ya 8 empieza a fallar. O sea, 4 muestra, No 5 estaría al pasando que cambio de muestre palo, ¿no? O al cambio de número. el cambio de palo, me parece.
Tenemos un bug y nunca lo vimos. ¿Por qué dejamos las cosas con bug? Después nos pasan estas cosas. Oh. A ver. Uno, 2, 3, 4, 5. Al cambio de palo hasta acá. Está fallando. Ah, a ver, veamos. Ya veo que vamos a carta.h y tocamos algo. Espada. Qué raro. Y pará. Están las de basto. O sea, está. Arranca por la de basto que está al final. De hecho, ¿no? Ah, ya sé lo que puede estar pasando. A ver, veamos cómo es esto. Tipo de palo 0 al 4. Y está cargando el basto primero, ¿no? O sea que 0 la está tomando como si fuera basto. Tal vez hay que ser explícitos acá. Y ese es nuestro problema. A ver. Es que el vector lo carga igual. El tema es cuando lo muestra. Cuando lo castea. O sea, me parece que es raro que tome basto, que es el 0. Pues si carga los primeros 4 es. ¿No? Entonces me parece que ese es el problema. 1, 2, 3, 4. Yo no veo un problema. Porque lo está cargando todo. De hecho, arriba en la primera línea carga todo el vector. ¿Dónde? En la primera línea que imprime Sí. la consola, está todo el vector cargado. Ah, está en todas las cartas, sí. Y Están está, todas las y cartas. está correcto. Sí, yo ya me Claro. había perdido. El segundo mostrar sería. O sea, este mostrar no, el segundo. El segundo. Pero es raro, viste, que las que te terminan quedando, creo que son las últimas, son las de basto. Esto debería terminar por 7 de basto. O sea, 1 de basto, 2 de basto, 3 de basto, 4 de basto, 5 de basto. Eso me parece raro. Debería estar primero el 1 de espada, después el 1 de oro, después el 1 de copa, el 1 de basto, el 2 de espada, ¿no? Pero en el segundo mostrar, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estábamos mostrando solo un palo? Y estamos mostrando las primeras 5. Y las primeras 5 que se cargan en el vector, vemos que... Ah, ya sé dónde está el problema. ¿En dónde estamos? En el i, ¿dónde estamos incrementando el i? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema acá grave. Fíjense, acá incrementamos el valor de la carta. Y estamos incrementando el i acá. ¿Se entiende? Y el i lo deberíamos incrementar acá. Acá está el problema. Es decir, que este ciclo controla los números de carta, desde el 1 hasta el que venga. Y también acá controla la posición en donde hay que ponerlo. Pero acá se inicializa en 0. Y acá es donde se queda cada carta y acá tenés que incrementar esto. No acá, nosotros lo estamos incrementando acá. Entonces, esta era como la lección aprendida de que ningún for es igual a otro. O sea, esto significa nunca hagas copy-paste de for. O sea, porque siempre es como que es automático, venís y lo incrementás acá. Después esto también sería posición. Posición en mazo. Y acá lo ves más claro el problema. La posición en mazo la tenés que ir incrementando cuando vas creando una nueva carta. ¿Y dónde creas la nueva carta? En este ciclo. Entonces ahí es donde iba esa variable. Entonces, estaba ahí el problema. Bien, vamos a volver esto y verlo efectivamente que estaba. Y bueno,
Vale la pena estas cosas. Es como la vida misma esta, ¿no? La clase ahora sería como la vida misma. Los problemas en la vida real. Eh, 40. Y esta sería nuestra función agregar rango, ¿no? Agregar rango de cartas. Posición acá es comienzo. Mientras esto sea menor o igual que fin. Bien. Crear mazo de truco. Agregar rango de cartas. En el mazo. Desde el 1 hasta el 7. Bien. Y después dijimos de el 10 hasta el 12 desde la posición 28, ¿no? 28. Bien. Agregar rango de cartas. Ahora sí está bien la posición en mazo. Este mostrar ya no lo queremos acá. Vamos al código cliente. Creamos 40 cartas. ¿Dónde está el mail? Creamos 40 cartas. Mostremos las 40 cartas. Ahora sí. Ahí están las 40 cartas. Bien, estamos mostrando el mazo ahora completo. A ver, chequemos que están las 40. Está hasta el 12 de basto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9 no. Entonces ya tenemos eso. Bien, se entendió el bug, ¿no? Y la lección aprendida del bug también. Es como algo para aprovechar de esto también es lo siguiente. Es como cuando tu código no es claro y simple, o sea, no nombraste bien las variables, ahí metimos una variable i, etcétera. Los bugs son cada vez difíciles. O sea, si tu código no es simple y claro, puede ser que tengas un bug muy escondido. Los bugs son más hijos de puta, así dicho en criollo. Y no debemos decir esa palabra, ¿no? Porque es muy sexista. Pero bueno, los bugs son más chotos. Tampoco puedo decir esa palabra. Pero bueno, los bugs son más jodidos. ¿Sí? No podemos reírnos tampoco. Bueno, no podemos hacer nada. Continuamos. Tenemos acá nuestro juego de truco. Ahora tenemos que ordenar esto. Y queremos justamente ordenar según el criterio del truco. Bien. El criterio del truco lo teníamos resuelto en mano truco, ¿no? Que habíamos creado esta función que es obtener valor de truco, ¿no? Vamos a traerla, zarpada esta función. Aparte le hicimos todo, o sea, esto está joyita, vale la pena traerlo. Vamos a traer todo esto. Están las reglas del truco acá, ¿no? O mismo, mano de truco, ¿tienes la interfaz que te permite eso? A ver. No, porque es jugar. No. Entonces la traemos acá. Traemos acá estas funciones. Bien, traer acá estas funciones es obtener valor de truco. Bien, escala valores truco. Vamos a traer este enumerado que está en mano de truco.h, que era no. ¿Dónde está escala valor de truco? Está en el CPP, es oculto porque no hacía falta verlo acá. Escala valores de truco. Bien, entonces, volviendo a la clase de sorting. ¿Sí? Nosotros ahora, nuestro objetivo es ordenar las cartas por la escala de valores de truco.
Es decir, queremos que primero aparezcan los 4, después los 5, después los 6, después los 7 falsos, después las sotas. No sabemos si va con S o con Z. Ah, habíamos dicho que iba con S. Después los caballos, después los reyes, después los unos falsos, etcétera, ¿no? Bien. La pregunta que les hago es cómo tendríamos que modificar nuestro programa para que me ordene según el criterio de la mano del truco, ¿sí? Voy a ordenar del 0 hasta la posición 39. Bien. ¿Y qué es lo que deberíamos cambiar? ¿Cuál es la clave? Justamente acá viene la teoría de ordenamiento. ¿Cuál sería la clave de ordenamiento? ¿Se entiende, no? La idea, tenemos un vector donde los ítems son cartas y nuestro objetivo es ordenarlo según la regla del truco. ¿Eso se entiende? Llegamos justito a terminar esto. Sí, genial. Bueno, bien, entonces nuestro ítem lo que ordenamos son cartas. Entonces el ítem sería puntero a carta. Bien, y para poder usar puntero a carta hay que hacer un include y un using. Bien, ahora nuestra clave. ¿Cuál es la clave? Exactamente, escala valores truco. ¿Cómo se obtiene la clave? Cuando a mí me pasan una carta, ¿cómo obtengo la clave? Llamando a esta función. Bien, o sea, acá tendría que reemplazar a la hora de obtener la clave con el ítem a llamar a la función. Obtener valor de truco con el ítem. Bien. ¿Cómo se puede comparar con es menor? Esto estaba mal, ¿eh? Bien, para saber si una es menor a la otra, como se pueden comparar los enumerados, fíjense que cada uno tenía su valor, los puede comparar con este símbolo de acá, ¿sí? Si no, también podríamos llamar a una función que me diga cuándo es menor uno y otro. Entonces, es menor, va a suceder cuando pase esto de acá. Bien, entonces ya estamos. Entonces ya con esto podemos despegar. Significa que podemos agarrar y en nuestro código cliente llamar a ordenar, qué es lo que sucede, y después mostramos las cartas ordenadas. Podemos llamarlas dos veces a esta función. Acá mostramos las cartas o sea, del mazo comprado y acá ordenadas, ¿sí? Y acá tenemos nuestro mazo de cartas ordenado para el truco. O sea, primero las más bajas que son los 4, después los 5, los 6, después tenemos los unos. Hay un error con los 7, ¿eh? Está mal esto, ¿eh? Fíjate que tenemos un bug con 7 de copa y 7 de basto, ¿no? O sea, después de los 6 tendrían que estar los 7. Así que hay un error acá. Claro, entonces veamos si está mal la escala. Veamos si está mal la escala. 4, 5, 6, 7 falsos, sotas, caballos, reyes. Wow, vale, ¿eh? Hay un problema con los 7. A ver, 4 de espada, 5, 6. Sí, están apareciendo antes los unos que los 7. Va a haber un bug acá cuando trae obtener el valor, ¿no? Según la carta y eso.
Chequémoslo. E7 falso. Ah, sí, fíjate acá, ¿no? Tipo de palo, oro, 7, E7 falso, es ancho falso. Ah, está acá el error, ¿no? Cuando es ancho falso le está poniendo 7 falso. Acá está el error. Y vemos acá que como pusimos mucho enum y como pusimos mucha cosa verbosa, o sea, los bugs se encuentran más fácil. Estamos diciendo acá, es ancho falso, cuando es ancho falso, asignale un 7 falso. Acá está claro el bug. Si yo no tuviera código claro, nos pasaría lo mismo que recién. ¿Sí? O sea, súper útil la clase. Entonces acá va ancho, como unos falsos. Bien, entonces ahí estaba el bug. Por suerte se vio clarísimo. Si no, nos moríamos. Y ahora sí. 4, 5, 6, 7 de copa, 7 de basto, 10 de espada, 10 de oro, 11, 12, unos, 2, 3 y ganó el ancho de espada. Bueno, ¿se entendió el caso de uso de esto? Creo que fue muy útil la clase, ¿sí? Bien, bueno, y se nos acabó el tiempo, así que queda la clase de ordenamiento sábado que viene y compactaremos la segunda parte también ese sábado. Así que agárrense bien fuerte, ¿sí? Tendremos las dos clases de ordenamiento juntas. Con esta base está bien y ordenamos el mazo de truco con criterio de esto, ¿sí? Sí, no creo que sea tan heavy porque ya con esto fue. O sea, lo que vamos a ver la clase que viene son distintos algoritmos. Lo podemos utilizar con las cartas, de hecho, y los vamos a analizar desde acá. Entonces ya estamos bastante familiarizados, ¿sí? Va a pasar, así que no va a ser tan grave, ¿sí? La presentación del TP no tengo tiempo ahora para hacerla, así que lo que voy a hacer es grabárselas y subirlas, ¿sí? Con el enunciado del TP. Eso. Y las dudas que haya sobre esa presentación y sobre el TP, las veremos el lunes y el jueves. Bien, ahora subo este código, no, lo arreglo bien y ya damos por concluida la clase de hoy, ¿sí? Quedó a mitad, pero quedó terminada lo que queríamos hacer. A pedido del público fue la clase de hoy, ¿eh? Bueno, ¿alguna consulta que les haya quedado? Bueno, nos vemos el lunes y el jueves. Hasta entonces.